Bien, hoy tenemos el inmenso placer de recibir a Virginia Pérez Alonso, directora desde 2019 del diario digital Público. Ha sido la presidenta de la plataforma en defensa de la libertad de información y es la primera mujer española y de habla hispana, miembro de la Junta Ejecutiva del Instituto de Prensa Internacional, el IPI. Bienvenida, Virginia. Muchas gracias, a mí, un gusto. Me gustaría empezar sobre un tema de actualidad que ha ocupado bastantes titulares estos últimos tiempos y hablo de lo que pasó con Ana Pardo, Antonio Maestre, Silvia Ichaurrondo, Bain con las amenazas de muerte que ha recibido. Hace poco, Bolaños, el ministro, declaró, hace un mes exactamente, sobre la ley de rectificación que hay profesionales del bulo o de la mentira que todos enfangan nuestro debate público con mentiras y con falsedades. También contra ellos se podrá ejercer el derecho de rectificación por los ciudadanos que vean que les afecta alguna mentira o alguna inexactitud. Considerando los últimos acontecimientos, hablando de lo de Ana Pardo, Antonio Maestre, etc., ¿piensa usted que esto es suficiente de la parte del gobierno español para frenar? Bueno, yo creo que es totalmente insuficiente, pero creo que tampoco es solo un papel del gobierno hacer esto. O sea, creo que es insuficiente lo que se está haciendo desde los medios de comunicación y desde el propio gremio de periodistas para frenar toda esta situación, ¿no? Estos señores no son periodistas, eso para empezar, o la inmensa mayoría de ellos no son periodistas, son provocadores, son hooligans, son acosadores, y lo que hacen es ir a gente que desarrolla su actividad profesional periodística de una forma honesta y de una forma profesional a provocar para generar reacciones que luego alimenten a determinados medios de extrema derecha a publicar titulares sobre cómo han reaccionado estos periodistas y así subir su audiencia y mejorar sus ingresos, ¿no? Este es el negocio, o sea, esto es un negocio, ¿no? Aparte de que sea una estrategia y una línea estratégica clarísima de la extrema derecha, no solo en España, sino global, ¿no? Entonces, ¿es suficiente lo que hace el gobierno y el fomentar que la rectificación, que esta gente tenga que rectificar? A mí me parece que es insuficiente, porque además lo que va a suceder casi con toda probabilidad es que si tú como ciudadano o como periodista o como afectado inicias un proceso de rectificación, posiblemente esta gente se lo salte a la torera, con lo cual tengas que iniciar una vía legal para conseguir que esta gente publique una rectificación, que lo harán de una forma insuficiente también, con lo cual te enzarza y te conlleva una pérdida de tiempo tal que no merece la pena. Por lo tanto, esto no va a llevar a ningún lado, ¿no? Ahora, yo creo que quien tiene que poner el acento para frenar a todos estos impresentables es el sector periodístico. Y creo que mientras esto no suceda, pues vamos a ir de mal en peor. Efectivamente. Justamente estaba hablando en cuanto a rectificación de artículos. ¿Ha visto lo que ha pasado últimamente entre el periódico El Mundo y Silvia Ichaurrondo? ¿Qué opina del comportamiento de este diario con Silvia Ichaurrondo? Y ahí hablo de ética periodística en cuanto a la información dada, etcétera, etcétera. Bueno, yo creo que esto es muy el estilo del Mundo, ¿no? El Mundo funciona así, es un diario que la parte, y yo lo conozco porque he trabajado allí, además, o sea, entonces la parte deontológica se la pasan directamente por el arco del triunfo. Y lo que hacen es intentar arrimar siempre el ascua a su sardina, ¿no? Entonces, a ellos, o sea, Silvia Ichaurrondo les demanda, les reclama una rectificación, ellos publican esa rectificación, o sea, por explicar un poco lo que ha sucedido, ¿no?, en este asunto. El juicio se celebra después, y entonces cuando llega el juicio, como ya se ha publicado la rectificación, el juez o la jueza determina que no ha lugar a esa rectificación porque ya está publicada y por tanto le imponen las costas a Silvia Ichaurrondo. ¿Qué hace el Mundo? Publicar esa sentencia como una victoria para el Mundo, cuando en realidad el objeto de la denuncia ya se ha satisfecho unos meses antes, ¿no? O sea, eso, estábamos hablando hace unos minutos de pseudomedios. Bueno, es un pseudomedio
bueno, pues es un medio que está mintiendo o que está manipulando o que está tergiversando una realidad para convertirse en triunfadores de un asunto judicial, ¿no? Pues es muy lamentable, porque al final a los medios y a los periodistas lo que nos toca es contar la verdad, o por lo menos intentar que lo que contamos se aproxime lo máximo posible a la verdad, que sea información honesta, y aquí lo que estamos viendo es una información absolutamente deshonesta y simplemente lo que busca es el propio beneficio del medio. Les importa un rábano que la persona a la que afecta una información que han publicado salga perjudicada o no. Entonces, para mí eso no es periodismo. O sea, es difama que algo queda, ¿no? Sí, es difama que algo queda, bueno, sí, sí. Además es que en este tipo de medios esto funciona con ¿estos son de los nuestros o no son de los nuestros? O sea, es así de lamentable, ¿no? En el caso de Silvia Inchaurrondo, pues ellos deben de considerar que no es de los suyos y que por tanto cualquier cosa vale, ¿no? Bueno, pues este es el nivel que tenemos en este país. Bueno, mientras los creadores de bulos y provocaciones tienen, digamos, carta blanca, los periodistas de verdad, mientras tanto, siguen con una mordaza. ¿Qué opina hoy de las promesas electorales de Pedro Sánchez cuando dijo que iba a derogar directamente la ley mordaza? Bueno, no sé cuántos años llevamos oyendo ya que se va a derogar la ley mordaza. O sea, primero es una falacia. La ley mordaza no se puede derogar. O sea, cuando hablan de derogar la ley mordaza, a lo que se refieren es a que van a eliminar algunos artículos de la ley mordaza, ¿no? No es una derogación de la ley, porque esta ley, que es la Ley de Seguridad Ciudadana, si se deroga, tiene que haber otra. Y habría que volver a la anterior, que sería la ley Corcuera, que es la ley de la patada en la puerta, con lo cual eso es inviable. O sea, la ley mordaza no se puede derogar. Es decir, que no compremos ese discurso político que a ellos también les viene y a los ciudadanos tan mal nos viene, ¿no? Ellos hablan de eso, de quitar algunos artículos, y ni siquiera son capaces de llegar a un acuerdo en el Parlamento para derogar esos artículos, ¿no? Por otro lado, los artículos que quieren derogar no son precisamente los más lesivos para la libertad de expresión. Son algunos artículos que para mí es un puro maquillaje lo que quieren hacer. Lo que quieren hacer con la ley mordaza es puro maquillaje. O sea, los artículos más lesivos para la libertad de información y para la libertad de expresión seguirían ahí, ¿no? Y luego hay otro asunto, y es que hay mucha confusión también en torno a esto, porque se habla de ley mordaza cuando hablamos también, por ejemplo, de toda la persecución que ha habido hacia raperos, hacia tuiteros y demás. Y eso es distinto, o sea, porque realmente esas persecuciones hacia raperos y hacia artistas vienen más por una reforma que se hizo del Código Penal que por la ley mordaza. La ley mordaza es una ley que va por el procedimiento administrativo, no es una ley, no es penal, o sea, no hay una sanción penal, ¿no? Y lo que implica es que un policía puede sancionarte en la calle por determinadas circunstancias sin la necesidad de pasar por un juez. Eso es lo que implica sobre todo la ley mordaza, es decir, quita una garantía procesal muy importante, ¿no? Con todas las implicaciones que eso ha tenido a posteriori, porque claro, si tú luego quieres reclamar o apelar el hecho de que te hayan puesto una multa, tienes que iniciar un procedimiento administrativo, pero la multa ya la has tenido que pagar, ¿no? Aquí, para mí, lo más grave, que esto interesa mucho hablar de la ley mordaza y venderlo todo como que es ley mordaza, porque al final lo que implica es que el Código Penal no se toca. Y es en el Código Penal donde están los artículos que son realmente más peligrosos para la libertad de expresión en los términos que estamos hablando, ¿no? Uh-huh. Es decir, después del atentado de Charlie Hebdo, en España se firmó, y lo firmó el PSOE con el PP, algo que llamaron el Pacto Antiyihadista. Y eso fue una reforma del Código Penal que lo que hizo fue endurecer los delitos contra el terrorismo, los delitos de terrorismo, ¿no? En esa reforma que se hizo, como veníamos además de la época del 15M, precisamente lo que se hizo fue endurecer muchísimo todo lo que tuviera que ver con difusión a través de redes sociales, a través de internet, etcétera, ¿no? Y todo eso, más la reforma que luego hizo el PP, llevó a cabo el PP en el año 2015, es lo que deriva
en una serie de artículos que son los que han servido para perseguir a César Strawberry, a Valtonyc, en fin, a tantos y tantos, ¿no? A los que se les ha terminado imputando en muchas ocasiones por delitos de terrorismo, que es gravísimo, los titiriteros, etcétera, con las consecuencias que tiene para cada uno de ellos. O sea, estos son antecedentes, o sea, es tiempo en prisión preventiva, etcétera, ¿no? Entonces, cuidado, o sea, porque esto de la reforma o la derogación que nos intentan vender de la ley Mordaza es una trampa para tapar lo que realmente necesita ser reformado, que es el Código Penal. O sea, la ley Mordaza también, pero lo más peligroso es el Código Penal, tal y como está escrito ahora mismo. Perfecto, clarísimo. Una cosa, porque está la ley Mordaza y está también los delitos contra los sentimientos religiosos, blasfemia, etcétera, etcétera. Y últimamente, como el Partido Socialista parece ponerse del lado de la libertad de expresión, me gustaría, y imagino que lo ha leído, si puede leer el titular de Mongolia. El gobierno se alinea con Ortega Cano y el Supremo contra Mongolia en la ONU. Toma ya. ¿Qué le parece? La pregunta es sencilla. ¿Qué le parece que el gobierno de España se alinea? Me parece lamentable. Este es el agujero, uno de los agujeros negros de este Código Penal que tenemos, que es este del derecho al honor, en el que cabe absolutamente todo, y sobre todo, en este caso además, porque de lo que estamos hablando es de una sátira. O sea, estamos hablando de Mongolia, que es una publicación satírica, en la que se hacen chistes, se hacen viñetas, se hacen caricaturas, y entonces, bueno, pues este tipo de cosas, o sea, la sanción que recibió, la multa que tuvo que pagar Mongolia, que si no recuerdo mal fue de 40.000 euros en su día, ¿no? Efectivamente. Además, una condena confirmada por el Tribunal Supremo, y por eso Mongolia recurre a la ONU buscando amparo, ¿no? Bueno, en mi opinión es totalmente desproporcionada, porque son sanciones que pueden llevar al cierre de un medio. Exactamente. Entonces, estamos hablando de una caricatura de este señor, de Ortega Cano, que si no recuerdo mal estaba bebido y había atropellado a alguien matando a un señor, o sea, y cumplió pena de prisión por esto, ¿no? Entonces, yo siempre lo he dicho esto, ¿no? No existe el derecho a sentirse ofendido. Ese derecho no está recogido en ningún sitio, no existe. Te ofendes, te aguantas, ¿sabes? O sea, pero lo que tiene que prevalecer en una publicación satírica y en cualquier medio de comunicación es la libertad de expresión, la libertad de información, por supuesto. Y este es un derecho que judicialmente tiene que preservarse de una forma clara, no porque lo diga yo. O sea, es que lo dicen todos los convenios internacionales que tiene firmados España, todas las leyes que tenemos dicen eso. Un juez tiene que ponderar muy bien la lesión de otros derechos que pueda provocar la libertad de expresión a la hora de decidir una sanción como esta, de estas características. Y eso no ocurre en este país. O sea, aquí se anteponen otros derechos, que son derechos fundamentales, o sea, porque el derecho al honor es un derecho fundamental también, ¿no? Pero no se calibra, en mi opinión, no se calibra el perjuicio que puede tener la restricción de la libertad de expresión sobre la afectación de un derecho como el derecho al honor, ¿no? El derecho al honor se utiliza por muchas personas para amedrentar a los medios de comunicación. O sea, yo estoy cansada de recibir demandas contra el derecho al honor, ¿no? Hemos visto cómo se ha hecho el intento en este país, incluso de colectivos como la Guardia Civil, de decir, no, yo denuncio porque se entromete mi derecho al honor como Guardia Civil, como colectivo. No, perdón, o sea, el derecho al honor es un derecho personal, es de las personas, no puede ser de colectivos. O sea, ¿cómo se va a dañar el derecho al honor de la Guardia Civil? Es que es absurdo. Bueno, pues aquí todo esto vale y se acepta, ¿no?
Y entonces se está permitiendo con todas estas cosas, como el caso de Mongolia, bueno, se está dando alas a mucha gente a interponer demandas por este tipo de derechos, también por injurias, por calumnias, que también son, digamos, ¿cómo decirlo? Es como un parapeto perfecto, ¿sabes? O sea, para presionar a medios de comunicación y para provocar esa autocensura también en los medios de comunicación, ¿no? Entonces, cuidado, porque aquí esto está muy bien armado, ¿vale? Y funciona de lujo, como ha podido sufrir Mongolia, claro. Vamos a volver un poco sobre el tema que hablábamos antes, que era la ley Mordaza y un poco todos sus derivados, ¿no? Incluido lo que has subrayado sobre el Código Penal. Pero en cuanto a la importancia de la información como interés público, hay, y es sin duda un eco de uno de los acontecimientos periodísticos más importantes, Wikileaks, con Julian Assange y Sarah Harrison, sin olvidarla. Parece que desde Wikileaks se empezó realmente a poner una mordaza a los periodistas, sin contar evidentemente todo lo que le pasó a Julian Assange y a todas las personas que tiene a su alrededor, ¿no? Me gustaría saber qué opina del hecho de que, imagino que se alegra de la liberación de Julian Assange, evidentemente, pero ¿qué le ha parecido que después de su liberación el Consejo Europeo le otorgue al final, después de su liberación, el estatus de preso político? Me parece una farsa. Me parece una farsa todo esto. Por supuesto que me alegro de la liberación de Assange, pero no me olvido de que ha estado, ¿cuántos años? ¿12 años? 12. Entre la embajada y la prisión encerrado. Alguien por difundir información de relevancia pública. Creo que el caso de Wikileaks y el caso de Julian Assange lo que denotan es la terrible salud del periodismo mundial. Yo voy a hablar de España, que es de lo que conozco, ¿no? Sobre todo. Pero, o sea, si no hemos salido los periodistas en masa y los medios de comunicación en masa a reclamar que este hombre fuera puesto en libertad, que este hombre se le liberara de todas las acusaciones que tenía, si no hemos sido capaces, y me voy a meter en el saco, aunque no creo que merezca estar en ese saco, porque creo que he sido de las pocas periodistas en este país que con artículos a través de Público y demás siempre he defendido este asunto, ¿no? Pero bueno, como soy periodista me voy a meter en el saco, ¿no? Hemos caído en la trampa de mirar el dedo y no ver la luna. Cuando se le acusó de violación en Suecia, cuando, en fin, o sea, todo lo que ha habido en torno a Assange ha terminado siendo una anécdota, y los medios se han terminado centrando en esa anécdota y no en lo relevante, que era la flagrante violación de derechos fundamentales de una persona por difundir información. Hay mucha gente que a Julian Assange no quiere llamarlo periodista, no quiere denominarlo periodista. Yo, sin embargo, pienso que en el tiempo en el que vivimos, lo que él ha hecho con Wikileaks es posiblemente el mayor ejercicio de periodismo, ¿no? Sí que hay matices, o sea, porque es verdad que Wikileaks lo que ha hecho ha sido ofrecer información en bruto, ¿no? O sea, en unas cantidades ingentes, y el periodismo al final implica un filtro, ¿no? Y implica una revisión de todo eso, un análisis, un trabajo de confirmación y de contraste, ¿no? Entonces, bueno, podemos entrar en el debate de si es periodismo o no es periodismo, pero bueno, es información de servicio público extraordinariamente relevante, porque gracias a Wikileaks mucha gente ha sabido cómo funcionan realmente los estados. Las conexiones, yo recuerdo el Cablegate,
o sea, por no irnos ya después a todo el tema de Afganistán, etcétera, ¿no? Pero la primera difusión masiva que hubo, que fue el Cablegate, ahí que eran cables de las embajadas. Y entonces lo que veías era cómo se comunicaban los estados entre ellos y qué se decían, ¿no? Y entonces ahí es cuando realmente empiezas a ver el poder de las empresas, cómo las empresas interfieren en las políticas nacionales, en las políticas internacionales, cómo los intereses económicos privados son los que condicionan las decisiones que se toman en el mundo. Todo eso lo conocemos gracias a Julian Assange y lo conocemos gracias a Wikileaks. Vivimos en un tiempo en el que todo es efímero, todo se olvida, pasan cosas y de pronto ya no sabes ni cuándo fue ni quién fue. Ayer por la noche, por ejemplo, estaba viendo una película francesa sobre este eurodiputado José Bové, que fue un poco el que destapó todo el contubernio que hubo dentro de la Comisión Europea y del Europarlamento con los lobbies del tabaco, ¿no? O sea, antes de que se aprobara la directiva, ¿no? Y yo no me acordaba de quién era José Bové. Y pensaba, digo, pero ¿cómo es posible que yo, que me dedico a esto, se me haya olvidado una figura como este señor tan relevante, ¿no? Bueno, pues con el caso de Julian Assange y de Wikileaks pasa un poco lo mismo, ¿no? O sea, como todo parece que todo lo que sucede es tan extraordinariamente relevante en cada momento, esto que sucede ahora tapa lo anterior, ¿no? Y entonces yo creo que se nos olvida la verdadera dimensión y relevancia que ha tenido lo que ha conseguido Julian Assange, ¿no? Y por eso me parece que es un absoluto drama que este hombre... Bueno, a mí me gustaría saber cómo está ahora mismo, ¿no? Pero sí que sabemos el estado en el que salió de la prisión, que era un estado absolutamente lamentable de físico, de salud mental, o sea, una vida destrozada por intentar hacer que el mundo sea un poco mejor, ¿no? O por lo menos que seamos más conscientes de cómo funcionan aquellos a los que votamos, ¿no? A mí es un tema del que me cuesta hasta trabajo hablar, ¿no? Porque me parece tremendamente injusto y sobre todo me avergüenza mucho pertenecer a una profesión que no ha tenido la decencia ni la dignidad de sacar la cara por alguien así, que no solo no lo ha hecho, sino que además ha contribuido a denigrarlo mucho más, ¿no? Me da mucha vergüenza. Después de publicar además su trabajo de Wikileaks, o sea... Exactamente. Se han lucrado con él gracias a su trabajo para después lincharlo públicamente. Hay un caso muy parecido, y esta vez hablamos de un periodista español que también, como Julian Assange, ha sido acusado de ser un espía ruso. Es la moda para desacreditar a los periodistas últimamente. Es Pablo González. Me gustaría saber qué opina, ya después de su liberación en las cárceles de Polonia, está hoy en Rusia, qué opina de lo que le pasó a Pablo González. Y volviendo un poco sobre esta solidaridad del gremio periodístico. Bueno, con el caso Pablo González, aquí todo el mundo ha hecho un puntis por el foro, o sea, nadie ha sacado la cara en ningún momento. Yo creo que Público ha sido el único medio que ha estado publicando y siguiendo la historia de Pablo. Sí. Entre otras cosas, Pablo era colaborador nuestro y fue detenido cuando estaba trabajando para nosotros, o sea, estaba en Ucrania, ¿no? Mira, aquí todo gira en torno a si es espía o no es espía. Yo no lo sé. No lo sé. Pero me da igual. O sea, porque creo que, primero, ningún ciudadano europeo puede ser detenido en suelo europeo y ser encarcelado, como le ha ocurrido a él, sin ningún tipo de garantía, sí, en prisión preventiva, pero ha estado 2 años en prisión preventiva. Segundo, es que este señor no solo es un ciudadano europeo, es que además es periodista. O sea, ¿cómo es posible que a un periodista se le detenga en el ejercicio de su profesión cuando está informando y cuando está trabajando como periodista y que nadie ponga el grito en el cielo? Nadie. Ah, porque es que dicen que es espía. Dicen que es espía, ¿no? Creo que es otro síntoma
de todo lo que nos ocurre al mundo periodístico, ¿no? Y al sector periodístico. A mí me parece gravísimo. O sea, yo creo que en público hemos intentado hacer hemos estado siguiendo este asunto, lo seguimos siguiendo, o sea, de una forma muy continuada. O sea, o sea, lo que hemos publicado además no es ni la mitad de lo que sabemos, o sea, pero somos muy cuidadosos porque no queremos perjudicar a terceras personas, a tal. A otros medios les ha importado un rábano hablar de la vida personal de Pablo González, en fin. Sí, he visto, es deleznable. Asqueroso, lo he visto. asqueroso. Sí. Que por cierto, ya que estamos, o sea, ese uso de su vida personal también lo han hecho los servicios secretos españoles, que es gravísimo. O sea, a la hora de hablar con su esposa, con la familia de su esposa y demás, ¿no? Me parece vomitivo. Pero bueno, más allá de esto, claro, nosotros hacemos un seguimiento muy intenso de todo este caso y yo no he visto todavía ni una sola prueba en ningún medio nacional ni internacional de que este señor sea espía. Yo no la he visto. Estoy deseando verla. Yo no voy a defender su inocencia porque lo desconozco, de verdad, no lo sé, ¿no? Pero todos los que dicen poder demostrar que es espía, ni en medios internacionales ni en medios nacionales he encontrado ni una sola prueba de que lo sea. Son como los ovnis, siempre las fotos son floteadas, ¿no? Sí, que si se puso en contacto con no sé quién, que si le recibió no sé cuántos, que si llevaba una camiseta. ¿Qué coño me estás contando? O sea, que si se le ha abierto el ordenador o el iPad o no sé qué y se ha accedido a no sé qué documentos, enséñame los documentos. Me parece muy triste. O sea, y creo que esta es la manera que tenemos en este país de hacer periodismo, ¿no? O sea, aquí realmente yo es algo que hablo muchas veces con mi equipo, ¿no? Cuando hablamos de investigaciones, cuando tú haces una investigación de verdad, periodística de verdad, casi nunca llegas a un gran titular. Aquí no se hace periodismo de investigación, aquí se hace periodismo de filtración. Es lo que se hace, o sea, viene una fuente, te coloca un documento, ¿sabes? O sea, o te cuenta una historia, tú más o menos intentas confirmar que eso puede ser y entonces coges y lo publicas. Eso es lo que te da un titular extraordinario, ¿vale? O sea, generalmente nunca es toda la verdad. Cuando haces una investigación de verdad y estás detrás de una historia y la persigues y tal, casi nunca te sale ese titular espectacular, casi nunca. ¿Por qué será? Bueno. Y una palabra de moda últimamente, Watergate. Sí. Vamos a seguir. A ver, hace unos días, cambiamos de tema, hace unos días Mazón hizo unas declaraciones realmente deleznables sobre Gaza. La cuenta de Twitter del Partido Popular trivializó las muertes del genocidio, que le provocó cuando ve que la derecha de España no se diferencia de su extremo, cosa que nunca ha hecho, dicho de paso. ¿Qué le provoca cuando ve que un partido de Estado, entre comillas, se comporta así? O sea, ya trivializando no solo las muertes de Gaza, porque de paso evidentemente se trivializa también las muertes de la Dana de Valencia. No es nada nuevo, desafortunadamente. Esta gente del Partido Popular lleva años utilizando el terrorismo de ETA, por ejemplo, en su propio beneficio, ¿no? ¿Cómo no van a utilizar a las víctimas de la Dana o los asesinados en Gaza? Les da igual. O sea, aquí la ética brilla por su ausencia. Aquí lo único que interesa es tapar de alguna... Bueno, ni siquiera tapar. O sea, aquí lo único... Iba a decir tapar lo que hizo Mazón, pero es que ni siquiera es eso lo que interesa. O sea, aquí lo único que interesa es cargar la munición contra el gobierno. Entonces, se utiliza cualquier instrumento, sea ético, poco ético, menos ético, deleznable, da lo mismo. O sea, da lo mismo, porque todo forma parte de esa misma munición, ¿no? Entonces, bueno, pues ¿qué vamos a esperar de un partido que en la última campaña electoral su lema era que te vote chapote?
para denigrar a Pedro Sánchez, que me da igual que lo utilicen para denigrar a Pedro Sánchez o a Perico de los Palotes, me da exactamente igual, que te vote chapote. O sea, ¿de qué estamos hablando? Bueno, pues este es el país en el que estamos. Sí, esto es lo que tenemos, lo que la gente vota. Hablando de Palestina, el genocidio que tiene actualmente lugar ahí es desde que existen registros de periodistas muertos en conflicto, 1992, si no me equivoco. Ya el conflicto de Gaza es el conflicto de Palestina, no solo de Gaza, y es el más mortífero en cuanto a en el gremio de periodistas. ¿Qué le ha parecido, qué le parece todavía hoy la línea y la cobertura de los periódicos a nivel nacional e internacional? Bueno, podríamos estar hablando una hora solo de este asunto. Ya te he dicho, ¿no? Que la entrevista podría durar 3 horas. Vamos a ver. Para empezar, efectivamente, es el conflicto más mortífero en cuanto a asesinatos de periodistas, pero es muy importante recalcar una cosa, que el 99,9% de los periodistas que han sido asesinados en Gaza son palestinos. ¿Vale? O sea, porque Israel no ha permitido a la prensa internacional entrar a cubrir este conflicto, ¿vale? Dicho lo cual, resulta bastante sorprendente que no haya habido un movimiento mundial de periodistas exigiendo que se deje entrar a la prensa internacional allí, ¿vale? O incluso rompiendo las normas y entrar no. Vale, pero esto es muy importante para ir al siguiente punto. ¿Cómo se ha cubierto nacional e internacionalmente el conflicto de Gaza? Bueno, pues en esto España ha dado un poco la nota con respecto a otros países europeos, o sea, porque para mi sorpresa, al menos, varios medios de comunicación sí que han denunciado casi desde el principio que esto era un genocidio, o a lo mejor no desde el principio, pero un poco después sí que se sumaron a decir que era un genocidio, ¿no? Otros han seguido la línea oficialista, que no deja de ser más que la línea atlantista y pro-estadounidense, ¿no? De decir que esto lo provocó Hamás con con su acción del 7 de octubre, ¿no? Pero esta línea oficialista es la que históricamente se ha seguido, tanto nacional como internacionalmente, a la hora de cubrir los distintos momentos del conflicto entre Palestina e Israel. Entonces, ¿qué está sucediendo en este caso? Primero, que el grueso de la información que se utiliza para hablar del conflicto Israel-Palestina, dado que no hay periodistas allí, se extrae de medios occidentales, ¿vale? ¿Cuáles son los medios occidentales que más hablan de este asunto o a los que más se recurre para informar sobre esto? A los medios estadounidenses, New York Times, Washington Post, etcétera, ¿no? Medios estadounidenses, obviamente, que no hacen más que replicar el discurso oficial estadounidense sobre este asunto, ¿no? Las grandes cadenas y plataformas de contenido televisivo son estadounidenses. O sea, es decir, aquí tenemos un discurso muy monolítico en torno a este asunto. Siempre ha sido así, ¿eh? O sea, no es así de ahora, siempre ha sido así, ¿no? Por otro lado, lo que se ha hecho ha sido beber del contenido que subían los periodistas palestinos a los que están asesinando en Gaza, de ese contenido que subían a las redes sociales, para hacer espectáculo y nutrir de tráfico y de audiencia los medios que informaban sobre el caso. O sea, una vez más, bastante lamentable. Lo único que me alegra un poquito es ver que en España, como te decía al principio, pues algunos medios pronto empezaron a hablar de genocidio. Esto es nuevo. Esto no ha sucedido en otras partes del conflicto y es importante también, ¿no? Es verdad que en España sí que ha habido una movilización también ciudadana importante a favor de los ciudadanos de Gaza, de la población de Gaza.
Es cierto que en otros países europeos abordar este asunto ha sido mucho más complicado porque hay una postura pro-Israel clarísima. O sea, como en Alemania, por ejemplo. Efectivamente, en Alemania es clarísimo. Pero en bueno, Francia también. En Francia también, efectivamente, ¿no? En Bélgica, en Países Bajos, en fin. Y te voy a contar una cosa que no he contado nunca públicamente, ¿no? Pero yo el año pasado estuve en un congreso mundial de periodismo en el que participaban muchos países europeos y participan directivos de medios al máximo nivel, ¿no? Y bueno, pues el congreso estuvo muy centrado en lo que estaba pasando precisamente en Gaza, ¿no? Entonces se invitó a varios periodistas palestinos y bueno, la idea era en un momento dado pues sacar un comunicado de apoyo, digamos, ¿no? Y de rechazo al conflicto, ¿no? Y de apoyo a los periodistas y demás, ¿no? Y no hubo consenso para lanzar ese comunicado. Increíble. 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 O sea, yo vi a periodistas alemanes, franceses, austríacos, de Países Bajos, no aplaudir cuando las periodistas, porque eran mujeres además palestinas, salieron a hablar. Se sentaron. Increíble. Increíble. Bueno, pues eso está ocurriendo en esta Europa, en este viejo continente de las libertades, lo digo con toda la ironía, ¿no? Sí, más que sorprendente. Sobre todo, a mí hay algo que me ha resultado realmente doloroso, es ver esta pasividad de parte de todo el gremio periodístico cuando Israel pisoteó literalmente sus derechos a informar, o sea, de poder entrar para poder informar y hacer su trabajo de periodista. ¿Cómo resiente esta impunidad que tiene Israel, particularmente hacia los periodistas? O sea, por ejemplo, le diría, ¿piensa que España debería romper relaciones con Israel? Bueno, yo creo que por supuesto. Pero no solo España, o sea, creo que debería romper relaciones cualquier país que se considere demócrata. Ahora ya entramos en un juego, en el juego de las políticas y de la diplomacia y de otra serie de cosas del que se nos escapan tantísimas cosas, ¿no? Por ejemplo, el otro día estaba cenando con una diplomática española, ¿no? Altísima diplomática española, ¿no? Y hablábamos de la victoria de Trump y demás, ¿no? Y me decía, claro, dices que y hablábamos del Partido Demócrata en Estados Unidos, ¿no? O sea, y de cómo de conservador es el Partido Demócrata, ¿no? De Estados Unidos, ¿no? Y claro, me decía, dice, bueno, tú imagínate, claro, es que el Senado en Estados Unidos, los senadores, tanto los demócratas como los republicanos, son puestos por los lobbies. Uh-huh. Entonces cada lobby tiene su senador, ¿no? Y yo creo que eso, o sea, que tantísima gente no lo sabe, porque hay muchísima gente que esto no lo sabe, es lo que mejor ilustra en el mundo en el que estamos. Vale, no pasa igual en otros países o en los países europeos, ¿no? Pero es muy similar. O sea, ¿por qué no se rompen relaciones con Israel? Porque hay negocios por detrás. O sea, hay negocios de armas, hay negocios tecnológicos, porque Israel es, bueno, lo voy a decir, es el capo de la mafia internacional y no interesa estar a mal del todo con Israel, ¿no? Y por eso pues se van haciendo estos equilibrios diplomáticos, ¿no? De dar una de cal y otra de arena, ¿no? Y bueno, pues es el negocio lo que hace que al final no se rompan estas relaciones, ¿no? Entonces este es el mundo en el que vivimos, o sea, importa más el dinero que las vidas, desde luego. Eso efectivamente parece más bien la prioridad de la foto de Álvarez con el actual militar, ¿qué digo yo? De militar, digo, el terrorista que está a la cabeza de Siria ahora, en una foto un poco... Uh-huh. O sea, España ha tenido 2 atentados terroristas de parte de Al-Qaeda y verle al lado del antiguo miembro de Al-Qaeda dándole la mano, en breve, es opinión personal. Vamos a seguir sobre Palestina. Y en particular quiero hablar, y vamos a pasar ya a la parte, y lo acabas de decir, la parte tecnológica. Y particularmente por Palestina, hemos visto que en las redes
y en X, ex Twitter, donde evidentemente las publicaciones sobre Palestina han sido como invisibilizadas, ¿no? A través del algoritmo, ¿no? de X, ¿no? Con la presidencia de Trump y de Musk, ¿piensas que puede ser la estocada que faltaba al periodismo? Sí. A ver, yo creo, yo esto lo vengo hablando desde hace años, con compañeras y compañeros, ¿no? Cómo se estaba fraguando todo lo que estamos viendo ahora, ¿no? El otro día lo escribía en un artículo, ¿no? O sea, todo esto se ha ido tejiendo a lo largo de los últimos años, y ahora mismo ya solo falta la puntada final, o sea, es hacer el nudo, ya está, no hay que hacer nada más, ¿no? Y en eso es en lo que estamos, ¿no? No sé si es la estocada final al periodismo. Yo la verdad es que en este asunto estoy bastante, iba a decir pesimista, no sé si es pesimista o realista, ¿no? Ya no sé muy bien qué es, ¿no? Pero está claro que los medios, o sea, primero, los medios estamos, por lo menos en España, yo creo que en otras partes del mundo, pero es distinto, o sea, pero en España, o sea, el sector de los medios es un sector en reconversión desde hace 25 o 30 años, ¿no? Aquí todos los sectores en reconversión, la minería, la siderurgia, el sector naviero, han recibido miles de millones de euros para compensar, digamos, las pérdidas inmensas que toda esa reconversión suponía, ¿no? El sector mediático no ha recibido absolutamente nada, o sea, a pesar de que a los políticos se les llena la boca hablando de que esto es el pilar de la democracia, etcétera, etcétera, el pilar de la democracia, mayas, que diría alguien, ¿no? En fin, para nada, ¿no? Entonces, esta situación que lleva a los periodistas también y a las empresas periodísticas a vivir en una situación de precariedad absoluta, la mayor parte de las veces, ¿no? Salvo excepciones, pero una situación de precariedad salarial, de condiciones laborales, etcétera, unida a las pérdidas económicas, unida al impacto de las nuevas tecnologías, de Internet, en fin, ha implicado que durante una serie de años los medios se han echado en las manos de todas estas tecnologías, ¿no? O sea, entre otras, pues las redes sociales, ¿no? Google, las redes sociales y demás, porque se han terminado convirtiendo, por un lado, en una herramienta útil también para el ejercicio del periodismo, porque Twitter en su día fue una herramienta útil, no solo para el ejercicio del periodismo, es que también es una herramienta, y lo sigue siendo de alguna forma, útil en países en los que no están conquistados todos los derechos para poder levantarla. Bueno, no conoceríamos lo que está ocurriendo en Gaza si no fuera por las redes sociales. Esa es la realidad ahora mismo. O sea, quiero decir que estamos en un momento complejo en el que están esas dos caras que hay que conjugar, ¿no? O sea, pero sí que es cierto que los medios en España nos echamos en manos de las redes sociales, en manos de Google. También es cierto que en un momento, porque cuando todo esto empezó a nacer, a partir del año 2005, más o menos, bueno, la visión que teníamos de Internet, o por lo menos algunos, o de lo que queríamos que fuera Internet, era un espacio libre, democrático, que no estuviera en manos de nadie concreto, ¿no? O sea, y lo veíamos como ese espacio donde realmente, un espacio común, de libertad, ¿no? Y de construcción de algo común entre ciudadanía y periodistas, ¿no? Todo eso se ha utilizado para el mal. Se ha utilizado para el mal, ¿no? Entonces, aunque durante unos años ha sido muy útil, y recordemos que el 15M, las primaveras árabes, etcétera, no hubieran existido sin las redes sociales, la realidad es que todo esto se ha ido pervirtiendo, ¿no? Se ha ido pervirtiendo con el tiempo. ¿Y dónde hemos terminado? Pues hemos terminado en lo que estamos ahora, ¿no? Decías tú que X veta algunos contenidos sobre Palestina, no solo X. Nosotros en público lo vemos todos los días, o sea, a nosotros nos desaparecen publicaciones que hablan del genocidio en Palestina de TikTok, pero sin que te avise nadie. O sea, tú sabes que has subido una publicación y de pronto dices, oye, ¿y esto que subimos el otro día dónde está? Y te pones a buscar y esa publicación no existe. Pasa en Instagram, en Facebook, por ejemplo. Bueno, pues ya hace unos años este señor, que es el otro, o sea, está Trump, Musk, Zuckerberg y Bezos. Yo creo que hay que hablar de este paquete
de 4 porque es muy relevante. O sea, porque es que las redes de Zuckerberg tienen muchos más usuarios que X, muchísimos más usuarios que X. Bezos es el dueño de Amazon. Son miles de millones de personas las que utilizan. Es que el otro día lo tengo fresco porque lo escribí en un artículo, ¿no? Si haces una suma, que no sería una suma correcta, obviamente, un sumatorio de cuántos miles de millones de usuarios tiene cada una de las empresas que manejan estos señores, te sale más miles de millones de personas de las que hay en el planeta, ¿vale? O sea, pero eso explica muy bien la potencia y la capacidad que tienen de impacto, ¿no? Bezos, aparte de ser el dueño de Amazon, es el dueño del Washington Post. Efectivamente, es lo que le iba a decir ahora. Claro, o sea, hace 2 semanas, una viñetista del Washington Post anunció que dejaba el Washington Post porque le habían censurado una viñeta satírica en la que representaba precisamente a estos 4 jinetes del tecnoapocalipsis, o sea, a Musk, a Zuckerberg y a Bezos, 3, arrodillándose prácticamente ante Trump, ¿no? Esa viñeta se la vetaron y entonces esta mujer decidió que abandonaba el Washington Post, ¿no? Porque consideraron que no se podía atacar al patrón. Bueno, pues esto es lo que tenemos. O sea, yo recuerdo cuando Bezos compró el Washington Post, en el entorno periodístico, yo oía a mucha gente decir, jolín, ¿quién pillara un Bezos que nos pusiera pasta? ¿Sabes? O sea, que pudiéramos hacer cosas, ¿no? Bueno, pues ¿quién pillara un Bezos? A esto es a donde hemos llegado, ¿no? Entonces, de alguna forma lo que está sucediendo ahora sí que es una estocada al mundo periodístico, ¿no? Pero es una estocada que se viene fraguando desde hace mucho tiempo y que tiene otros factores, además colaterales, que hemos ido viendo cómo crecían, ¿no? Y cómo se iban instalando sin tener la capacidad de ponerle freno, porque realmente tampoco tenemos capacidad, es que no la tenemos, ¿no? O sea, y me estoy refiriendo a toda esta gente que se llama, ¿cómo se llaman ahora? Creadores de contenido, o sea, influencers, no sé qué, ¿sabes? O sea, que, bueno, pues te abres un canal en YouTube, dices 4 chorradas, ¿sabes? O sea, y ya está, o sea, y eres la bomba, o sea, te escuchan millones de personas y a lo mejor estás diciendo tonterías absolutas, mentiras, o manipulando a la gente, ¿no? Entonces ya se ha diluido tanto la frontera entre el contenido y el periodismo que la gente de la calle ya no sabe lo que es el periodismo, y ahí es donde el periodismo muere, y no hemos sabido reivindicarnos como necesarios porque nos hemos equivocado tanto y hemos hecho las cosas tan mal en muchas ocasiones, que hemos llegado hasta donde estamos ahora. No sé, a mí me da mucha pena, o sea, sobre todo me da mucha pena porque yo veo lo que viene, o sea, y no es que lo vea en España, ¿no? Que yo estoy muy en contacto con periodistas de otros países, ¿no? Donde ya gobierna la extrema derecha, donde ya hay autocracias, y sé lo que sucede, ¿no? Y sé cómo acaba todo esto, claro, y no acaba bien. Lo ves venir a cámara lenta, ¿no? Claro. Y no acaba bien. Y nunca acabó bien, de todos modos, por el pasado, y es eso que parece que vamos a tropezar una vez más sobre las mismas piedras con la que la humanidad tropezó por el pasado. Va casi 1 hora, ya te he dicho que de verdad que creo que podría hacer una entrevista de 3 horas, te va a tocar otras, pero es que quería hablar del machismo en el periodismo, en los contenidos, machismo en las redacciones, y va a ser muy largo, pero y me gustaría sobre todo acabar con esto. Justamente me gustaría que sé que por experiencia en redacciones, ver cómo trataban a las mujeres, como que su palabra podría ser mucho menos importante a pesar de decir cosas mucho más interesantes, inteligentes, etcétera, etcétera. He visto mujeres realmente maltratadas profesionalmente y diría personalmente por vejaciones, etcétera, etcétera. Me gustaría que me cuentes tu experiencia personal, porque he visto en una entrevista donde me marcó y me volvió todos estos recuerdos que he tenido, cuando dijiste, es que a mí un día para que me escuchen me he tenido que levantar.
en la mesa. Me gustaría que cuentes un poco ya tu experiencia personal y profesional, justamente, y ahí más que en los contenidos, porque nos quedan 7 minutos, ¿cómo lo has vivido personalmente? A ver, yo he vivido de todo, como te podrás imaginar, ¿no? Porque yo cuando empecé a trabajar, pues empecé con 19, 20 años, te estoy hablando del año 95, 93 más o menos, o sea, era otra época, radicalmente diferente de lo que es ahora, y afortunadamente he visto la evolución en estos años, ¿no? Es verdad que en los últimos años, yo estoy en público desde el año 2016, es cuando entré en público, aunque lo dirijo desde el 19, claro, ya son casi 10 años aquí, ¿no? Entonces esto es un oasis, o sea, no porque lo dirija yo, pero sí que es verdad, o sea, que es una gestión totalmente distinta y cuando dirigimos las mujeres y somos las que gestionamos es totalmente diferente, ¿no? Entonces a mí ya se me ha olvidado todo lo demás, ¿no? Pero afortunadamente... Me alegro. Pero vamos, pues yo qué sé, yo he tenido que soportar a jefe susurrándome al oído, metiéndome la mano por el pelo, he tenido que aguantar compañeros sin saber quiénes eran, ¿no? Que cuando me han ascendido y cuando he crecido profesionalmente dejaban comentarios visibles en las noticias del periódico en el que trabajaba diciendo que me habían ascendido porque yo se la chupaba al director debajo de la mesa, o sea... he tenido que aguantar chats de WhatsApp de hombres en una redacción en concreto enfocándose contra mí, ¿sabes? Con consignas de que mis artículos, siendo directiva, no se les diera visibilidad en la portada. ¿Eso a qué te lleva? O sea, te lleva a la humillación en el sentido de que cuando tú escribes un artículo y como directiva de un medio asumes que el portadista lo va a situar en una posición privilegiada dentro de la portada, porque lógicamente es lo que toca, ¿no? Y lo mete en un breve en el bajo de la portada, implica que tú tienes que ir a reclamar ese espacio. Evidentemente. Y eso implica una humillación, una exposición pública, este es el juego, ¿no? Me he tenido que levantar en reuniones para que se me escuche, he tenido que ver cómo yo he sido de las primeras mujeres en España en medios en sentarme en un consejo de administración y era la única mujer que había en ese consejo de administración, ¿no? 20 minutos, haces referencia a 20 minutos. Sí. Y entonces, bueno, pues yo comentaba algo, nadie me escuchaba, nadie atendía y al medio minuto un señor decía exactamente lo mismo que había dicho yo, ¿sabes? O sea, y entonces todo el mundo aplaudía, ¿no? Y era como, perdón. Bueno, pues todas esas cosas las he tenido que vivir, ¿no? Afortunadamente ahora soy yo quien dirige un medio de comunicación, todavía me veo expuesta a situaciones en las que si estoy yo en una reunión junto con un señor directivo de mi empresa y el señor que tenemos enfrente siempre mira al señor, a mí no me mira, cosa que a mí ya me hace mucha gracia, ¿no? O sea, lo digo de verdad, porque luego la decisión la tengo que tomar yo. Entonces está genial que no me mires, pero me vas a tener que mirar, ¿sabes? O sea, porque soy yo la que va a tener que decidir. Entonces yo me paso toda la reunión callada y cuando llega el momento, el que tengo al lado dice, bueno, Virginia, entonces, ¿qué hacemos? Ahora me vas a mirar y te vas a cagar ahí tú solito hasta que yo decida lo que vamos a hacer, ¿sabes? O sea, bueno... Me lo tomo con humor también, o sea, todas estas cosas. Entiendo que el machismo es algo inherente a la sociedad en la que vivimos en una sociedad patriarcal, esto lleva siendo siglos así, no va a cambiar en 2 minutos, exactamente. Entonces, bueno, intento ser indulgente con mucha gente y con otra gente, pues no. Pero tengo la suerte de dirigir un medio de comunicación, de hacer las cosas como creo que hay que hacer, de tener un equipo que lo que quiero es que trabaje de forma libre, autónoma, que las mujeres y los chicos y los hombres se sientan todos empoderados y empoderadas por igual, que brillen, que hagan su trabajo de la mejor forma posible, ¿sabes? O sea, independientemente de lo que sean, y proteger un ambiente sano, laboral y una información de calidad con perspectiva de género para que eso llegue a las personas que nos leen, ¿no? Con lo cual... Pues, todo bien. Pues te voy a dar las gracias a ti, a todo tu equipo, a todo el periódico por una cosa muy, muy, muy particular que para mí, y es ahí donde veo que el periodismo es de interés público, es que estáis en abierto.
No hay muro de pago. Y no hay muchos periódicos que lo hacen. Está otros, Marea, Salto, etcétera, etcétera. Pero vosotros sí ya es desde el principio y os lo agradezco mucho porque esto permite que mucha gente acceda a la información. Muchas gracias, Virginia. Muchas gracias, Samir. Ha sido un placer. Va a tocar otra vez. Pues nada, hacemos otra.